Iniciar entonces con nuestra clase de hoy, ¿ok? Esos son fueron los puntos generales. Vamos a ver un poquito de lo que es el desafío que él presentó hacia el papado. Nos ubicamos entonces en el año alrededor del año de 1520, ¿ok? Lutero se vuelve más y más desafiante hacia el papado. Recuerden que él había escrito, ¿verdad?, unas publicaciones, lo que después se conoció como las 95 tesis, y él denuncia algunos males y él pone, pero él no quería que fuera de esta manera, pero se difundieron así. Entonces, él lo que buscaba no era tanto en un principio rebelarse o hacer una revolución, ¿verdad? O empezar un movimiento contra la Iglesia Católica. Recuerden que inicialmente lo que se buscaba era que la Iglesia se reformara, es decir, cambiara las cosas que estaban haciendo mal y empezarlas a hacerlas bien. Pero ¿qué pasó? La respuesta de la Iglesia Católica fue de que si no estás de acuerdo, te vas. ¿Okay? Si no estás de acuerdo con nuestras doctrinas, ¿cómo lo hacemos? Y eso fue lo que hizo. Bueno, entonces comenzó por poner por escrito sus distintivas convicciones. El resultado fue de todo esto la publicación de una serie de libros que realmente marcaron la ruptura de Lutero con Roma, porque a partir de ahí fue cuando ya él completamente hubo una separación. Una de sus obras más significativas fue una que se tituló Sobre el papado de Roma. Esta obra fue escrita aproximadamente en mayo de 1520, ¿ok? El papado de Roma se escribió en mayo de 1520. Después, para el mes de agosto, él escribe otra obra muy decisiva también titulada A la nobleza cristiana de nación alemana. Un tercer libro fue escrito en el mes de septiembre, un cuarto en el mes de noviembre y se tituló La cautividad babilónica de la iglesia. ¿Okay? Para los meses de septiembre a noviembre, esta fue la obra que él terminó de escribir, La cautividad de la iglesia babilónica, y finalmente termina escribiendo La libertad, una obra titulada La libertad cristiana. Todos estos tratados escritos o traducidos en su lengua, el alemán, asegurando así, se hicieron de esta manera para asegurar una amplia difusión, para que pudieran llegar a todas las personas. Lutero comprendió el poder de la palabra en la lengua del pueblo, porque recuerden que lo que en ese tiempo y todavía, ¿verdad?, quedan algunos vestigios, bueno, todavía queda esa esencia con todo respeto a decimos, ¿verdad?, pero en la Iglesia Católica. Recuerden que para ellos existe una especie de elitismo, ¿no? En donde los que sirven dentro de la iglesia, pues son casi que intocables, ¿no? Pero el modelo original de la iglesia, ¿se acuerdan cuando Jesús, nuestro Señor, le preguntaron quién será el más importante? ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue la respuesta del Señor? ¿Cómo que cuál es que fuera, aquí no es el Senado de la República? Aquel que sirva a todos. Porque en el reino de Dios las cosas son al revés. ¿Okay? Aquí no hay como jerarquías como en la política. No. Todos delante de Dios tenemos la misma responsabilidad. La diferencia es que a Dios les demanda algunos más responsabilidad, pero en posición, en distancia, todos estamos igual delante de Dios, ¿ok? Pero bueno, este apartado se corrompió y bueno, a estos líderes, al clero, a todos los sacerdotes, cardenales y ahora pues el Papa, eran autoridades que no se podían cuestionar, no se podían ni tocar. Bueno, ¿qué fue lo que Lutero denuncia aquí en este libro llamado el papado, ¿verdad? El papado de Roma? Lutero se había convencido, hermanos, de que la verdadera iglesia no se identificaba necesariamente con la iglesia de Roma, ¿ok? Para este punto, pues para Lutero ya era muy claro que muchas de las cosas que se veían dentro de la iglesia, en este caso la iglesia católica, estaban muy mal, estaban corrompidas. Y él miró en la Biblia cómo el modelo bíblico ya no era compatible con el modelo que él miraba, ¿ok? Ya no era, y él decía que no se identificaba con la iglesia de Roma. Y lo dijo en este volumen que lo titulan o lo mencionan como muy provocador. Lutero concluyó, igual que John Wycliffe, ¿se acuerdan de John Wycliffe? Que vivió antes que él, concluyó que, fíjense, que el Papa era el anticristo. Es lo que ellos concluyeron. Bueno,
estas afirmaciones o esta manera de expresarse, obviamente que iba a generar enemigos, ¿ok? Porque decir eso en esa época y al Papa era, bueno, prácticamente una declaración de guerra. En la mente de Lutero, el anticristo no era necesariamente una persona en particular, sino que más bien era una perspectiva diabólica o un punto, ¿verdad?, de vista diabólico que infectaba a los líderes romanos. La manifestación más atroz del anticristo en Roma, para Lutero, era la pretensión papal de infalibilidad. Es decir, que creer que un hombre no puede equivocarse, no tiene error y tiene autoridad por encima de la palabra de Dios, para Lutero esto era una clara evidencia de que esa era una figura del anticristo. Esta actitud, esta manera de querer ejercer el gobierno o la administración de la iglesia no podían provenir de Dios. Acuérdense que en Juan, el apóstol Juan nos enseña que existe algo denominado como el espíritu del anticristo, y no es que es un espíritu que se nos venga a poseer. Acuérdense que muchas veces, dependiendo del contexto, la palabra espíritu habla de actitud, ¿ok? O de comportamientos, también de actitudes. Y el espíritu del anticristo se caracteriza por ir en contra de todo lo que es la naturaleza de Cristo, ¿okay? Y que atenta en contra de la naturaleza de Dios y de lo que la palabra enseña. Todo lo que vaya en contra del orden bíblico, es decir, lo resumo de esta manera, todo lo que vaya en contra del orden que Dios establece en su palabra para el cuidado de la iglesia, para todo lo que tenga que ver con la sana doctrina y lo que nos enseña la palabra de Dios en todas las áreas, todo lo que vaya en contra de eso no proviene de Dios, obviamente. Y bueno, aquí los reformadores, en este caso Lutero, miraron esto, y por eso para ellos el Papa era lo mismo que el anticristo. Pero bueno, estas afirmaciones solo lo hicieron o solo provocaron que él se ganara enemigos, más enemigos. Después él escribe otra obra que dijimos que se llamó A la nobleza cristiana de nación alemana, ¿ok? En esta primera obra que ya mencioné se enfoca en hablar y atacar la figura del Papa. No puede haber un hombre infalible. ¿Qué quiere decir? Un hombre que no tiene fallos, ¿ok? Porque todos nos equivocamos, ¿sí o no? El único infalible es Dios. Y nos dejó su palabra que esa sí es infalible y que es inerrante. Es decir, que sus principios nunca fallan y que no hay un error en la enseñanza. Si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, tal cual como Dios lo enseña en su palabra, va a suceder lo que ya lo hemos dicho, ¿verdad? Sucede todo lo que Él promete. Pero el problema es cuando el método de Dios no nos gusta o sentimos bueno, no digo sentimos, pero algunos han creído que el método de Dios no es suficiente y le añaden o no le quitan, ¿no? Cuando sucede eso, estamos pues tergiversando la palabra de Dios y ofendiendo a Dios. Nosotros tenemos que aprender a moldearnos a lo que la palabra de Dios nos dice, no intentar moldear el método de Dios o la palabra de Dios a nuestra manera de pensar. Pero bueno, en esta primera obra, Lutero habla mucho de esto y se enfoca en la figura del Papa. Después, en esta obra, A la nobleza cristiana de nación alemana, este es el segundo libro que tituló de esta manera, comienza diciendo lo siguiente: el tiempo del silencio se ha ido y el tiempo de hablar ha llegado. Con estas palabras, ¿verdad? En este libro, Lutero argumenta que la iglesia está tan corrupta que es incapaz de reformarse a sí misma. Por ello, llama a la nobleza alemana a asumir la tarea de la reforma. ¿Por qué la nobleza? Bueno, recuerden que en este caso ellos tenían más recursos y más influencia. Y eran estas personas que eran quienes podrían apoyar más en la difusión del movimiento o de un cambio. Pero les escribe a ellos específicamente, a este sector. Y aquí menciona algo que se le llamó como los 3 muros. 3 muros que él identificó para mantener el poder. Lutero sostenía que la iglesia romana había construido 3 muros para preservar su poder sobre el pueblo y las naciones. Hermanos, cuando en un lugar, en una congregación, este es un principio que podemos ir viendo de la historia de la iglesia y en esta época, cuando en una iglesia, en una congregación que se aprecia de ser cristiana, lo que diga en este caso a los miembros o los servidores, el pastor, el ministro,
lo que diga él. Cuando lo que diga él es más importante que la palabra de Dios, entonces ahí hay un desequilibrio. Porque nosotros no tenemos que someter la palabra de Dios a nuestras ideas, sino nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestro corazón, nuestra voluntad a la palabra de Dios. Pero bueno, el primer muro, según Lutero decía, bueno, Lutero rechazaba la noción de que los papas, los obispos y monjes eran espiritualmente superiores a los laicos, es decir, a los que no eran miembros de la Iglesia Católica. Lutero defendió en este libro lo que llegó a conocerse como el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, que delante de Dios todos tenemos una responsabilidad de servicio. No porque no participemos activamente en una actividad dentro de la iglesia, no, yo no soy, que el pastor y los hermanos ahí se rifen, no, yo acá en mi casita. Y todos delante de Dios tenemos la responsabilidad de ser servidores, de ser siervos de Dios, de ser sacerdotes. ¿Verdad, varones? En casa, ¿verdad que tenemos la responsabilidad? Nadie dijo amén, pero el Señor sabe que sí es verdad. El segundo muro, fíjense, Lutero rechazó la afirmación que solo el Papa tiene derecho a interpretar las Escrituras. Lutero enfatiza fuertemente que el laico tiene el derecho de leer e interpretar las Escrituras por sí mismo. Se puede ver que hay una connotación laica de pensamiento. Miren, en esta época solamente, y todavía, todavía sigue siendo vigente, lo que interprete el Papa sobre un pasaje, eso es, y no se puede discutir, no se puede cambiar, ¿ok? El magisterio de la Iglesia Católica sí lo tiene tipificado si usted lee el catecismo, y una vez aquí se dieron unas clases sobre algunos puntos del catecismo de la Iglesia Católica, no se puede discutir eso. Bueno, en teoría, porque bíblicamente hablando no es como debe ser. Pero era otra señal de corrupción dentro de la iglesia que Martín Lutero miró. ¿Cómo es posible que nada más los miembros, los servidores de la iglesia puedan leer e interpretar, o el Papa solamente, y no la gente? Si la palabra de Dios es para todos. Entonces empezó ahí, no puede ser. Porque Dios nos habla a todos, ¿sí o no? A veces no queremos escuchar, ¿no? Pero eso es otro cuento. Pero Dios nos habla a todos. Y Dios nos habla. Bueno, pues esto también se denunció. En el tercer muro Lutero rechaza la pretensión que solo el Papa pueda convocar un concilio eclesiástico. La nobleza alemana dice que tiene todo el derecho de convocar un concilio eclesiástico si así lo desea. Ahora, pues aquí vemos cómo estos tres muros eran los que Martín Lutero definió de esa manera, con los cuales la iglesia afirmaba su poder y su autoridad. Obviamente que esta es una versión muy corrupta de la iglesia, que no nos tocó vivir esa época, pero hermanos, verdaderamente la gente vivía en ignorancia completamente de verdad, qué era lo que verdaderamente la Biblia enseñaba. Y ahora aquí, con 2, 3 versículos que publica alguien ahí en las redes sociales, no quieren darle peleando, hermanos. Antes la gente no sabía qué era la palabra de Dios, verdaderamente. Pero así es como estaban. Pero bueno, después vamos a ver unas reformas prácticas que él presenta. En este libro, en el resto del libro, de este que escribió, que mencioné, a la nobleza, ¿verdad?, cristiana de nación alemana, Lutero añade un insulto a la injuria de pretender la pompa y la codicia mundanas del Papa y de sus cardenales, es decir, que fueran muy ensalzados, ¿ok? Y que se creían superiores. Lutero hizo una larga lista de reformas prácticas que debían llevarse a cabo. Por ejemplo, él dijo que cada congregación debía elegir a su propio pastor. Los ministros, dijo, deberían ser libres de casarse, es decir, los sacerdotes. Y la prostitución debía ser abolida. Lutero abogaba nada menos que por la completa abolición de la autoridad papal sobre el Estado, y en todo esto encontró un público alemán muy receptivo. Ahora, aquí hay que aclarar un punto. Ni es muy sano para la iglesia, ni era muy sano para la iglesia en este caso, pero en general hablando de una congregación, que solamente se elijan siervos porque así dice algo, ¿no? Sino que hay un orden para establecerse, ¿ok? La Biblia nos enseña que deben cumplir ciertos requisitos, los obispos, los servidores deben cumplir ciertos requisitos, y en oración, en la guía, ¿verdad?, del Espíritu, se oran, se ponen manos sobre las personas que van todo esto en oración, en la guía, en guía espiritual de Dios, para
darles o encomendarles alguna responsabilidad. No porque es mi amigo, no porque me cae bien, no porque canta bien o porque toca bien, puede estar aquí. No, esos no son requisitos para eso. Ni porque yo soy el, digamos, en este caso, lo que me tocará a mí, no porque yo soy el mandamás aquí, no, 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 no. No es por lo que yo crea, lo que diga, sino es conforme a la guía que Dios dé al cuerpo de servidores junto con el pastor y el ministro que se van a establecer, pero es un orden bíblico todo eso, no nada más es porque, no, pues, ¿cuántos años tienes en la iglesia? Pero no, pues ya tengo mis 15, no, ya, tú ya eres, no, si uno no sube de nivel con año, o sea, porque hay gente que tiene años, ¿verdad? Pero el enfoque es crecer, es avanzar, pero pues, ¿verdad? A veces se dan casos. Sino que todo en el orden bíblico como debe ser. ¿Okay? Debe haber un concilio, debe haber una cobertura, debe haber un orden. Y luego esto ya lo hemos explicado algunas veces, pero aquí en el caso de la Iglesia Católica no se llevaba de esta manera. Pero bueno, ¿qué más? Él escribió, en la siguiente obra, vamos con la siguiente obra que él escribió, que se llamó La cautividad babilónica de la Iglesia. Este tercer libro que publicó también en 1520 lo tituló de esta manera. Fíjense, esta obra fue todavía más, fue más desafiante. Su ataque penetra hasta el corazón mismo de la iglesia romana. Es decir, su sistema sacramental, es decir, los sacramentos son, digamos, elementos doctrinales en los que cree la iglesia. Para Lutero el papado era una Babilonia lujuriosa, como él dice, que había abusado maliciosamente de los sacramentos como medio para mantener cautiva a la iglesia. Se reserva su desafío más serio con respecto a la Eucaristía. Miren, vamos a hablar del retiro del cáliz. Él identifica 3 errores de la iglesia con respecto al sacramento. El primer error eucarístico fue la práctica de retirar el cáliz a los laicos desde el siglo XIII. Esta práctica común no dar la copa de vino de la comunión al pueblo. Lutero dijo, negar la recepción de en ambas clases es un acto de impiedad y tiranía. Ahora la palabra de Dios nos dice, y próximamente, si el Señor lo permite, se va a estar celebrando lo que entendemos como la Santa Cena. Para la iglesia esto es un sacramento, para la iglesia católica no, ellos lo denominan así un sacramento, un elemento sagrado de la liturgia. Pero bueno, el punto es que lo celebraban indignamente también. No, la palabra de Dios nos enseña, y bueno, ya lo hemos explicado, pero se va a volver a tocar el tema, cuál fue la encomienda de nuestro Señor Jesús para celebrarlo, cómo deberíamos hacerlo. El principio es hacerlo en memoria de Él. Él les dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. El sacramento o la práctica de la Santa Cena no tiene en sí un poder salvífico, ¿verdad? Como el bautismo, no hay algo, ¿verdad? Sino es un memorial, es un acto recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Esta práctica bíblica, porque es una práctica bíblica, nos lleva a recordar siempre la razón por qué existimos como la iglesia, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Si podemos ir a la presencia de Dios, tener esa comunión con Él, si podemos recibir su palabra, ser confrontados, es por todo lo que nuestro Señor Jesús entregó hoy. Pero bueno, ya Dios nos dirá más y nos da más en momentos de meditación de este evento, porque no nada más es comer y tomar, es meditar y es adorar a Dios por todo eso, ¿no? Pero bueno, la Iglesia Católica también lo celebraba indignamente, solamente a ciertos grupos les daban, en este caso, como hoy lo celebran, ¿no? Les daban la copa, pero toda la Iglesia debe participar en eso. La transubstanciación, bueno, como ya saben, ¿verdad? En segundo lugar, Lutero rechazó la más sagrada de las doctrinas medievales. Fíjense, la doctrina de la transubstanciación decía que no había ningún cambio milagroso del pan y el vino en el cuerpo y las sangre reales de Cristo. Es decir, en que ellos, ¿verdad? Ya ven que comen ahora lo que llaman la hostia y la copa del vino. Él decía que no ocurría lo que la iglesia decía, que el vino se convertía en sangre y el pan o la hostia en ese momento se convertía en el cuerpo de Cristo. Eso no pasaba. Y decir eso en esa época, bueno, pues era también una declaración de guerra, porque era algo y que la Iglesia Católica ha creído y cree todavía hasta el día de hoy. Ellos siguen creyendo eso. Lutero prefería decirlo de otra manera, en la que Cristo estaba realmente presente
y la frase que utilizaba era esta: en, con y bajo los elementos, pero sin un cambio milagroso en los elementos mismos. Es decir, que literalmente no sucedería algo ahí místico. Era una representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ese sentido estaba presente de manera representativa, de manera simbólica, pero no verdaderamente, no literalmente se convertían. Algunos han llamado a este punto de vista consustanciación, aunque el propio Lutero nunca utilizó este término. ¿Okay? Vamos a hablar del resacrificio de Cristo. En tercer y último lugar, Lutero tocó la enseñanza de la iglesia sobre el sacrificio en la misa, porque la misa es un sacrificio. La iglesia católica había enseñado que cada vez que se celebra la cena del Señor, Cristo es realmente resacrificado, ¿ok? Por eso se llama misa. De ahí, bueno, no sé, aquí un paréntesis cultural, histórico, teológico. La palabra Navidad, ¿saben cómo es? De Navidad en inglés es Christmas, ¿ok? Y la palabra mes viene de latín, que es misa, que es sacrificio, es decir, ya traducido al español o transliterado, Christmas es la misa de Cristo, ¿ok? Entonces, de ahí que tenga sentido decir Happy Christmas o Merry Christmas, ¿no? Pero la Iglesia Católica cree que cada vez que se reúnen a celebrar la misa, porque siempre hay lo de la copa y el vino, la comunión que le llaman, se sacrifica otra vez al Señor ahí. Pero eso no es bíblico, ni eso no sucede verdaderamente. Bueno, pues este punto Lutero también lo atacó. Para Lutero, esta era la esclavitud más abominable de todas. ¿Cómo es posible que la Biblia diga que Jesús se entregó una vez y para siempre? O sea, sacrificio una vez con efectos, ¿verdad?, que no se pueden estar volviendo a hacer. Y ahora ellos lo sacrifican cada semana ahí. No, eso no es correcto. Y bueno, pues él atacó esto. Entonces, otros sacramentos, bueno, como todos los reformadores del magisterio, Lutero afirmaba que el bautismo infantil, bueno, aquí es un punto que él tenía, pero atribuía a los niños una fe que él llamaba semilla. Esto, verdad, era bastante vago. En cuanto a los otros 5 sacramentos tradicionales de la confirmación, el matrimonio, la penitencia, la ordenación y la extremunción, Lutero los rechazaba todos estos. En definitiva, Lutero solo mantuvo 2 de los 7 sacramentos tradicionales, que fue el bautismo y la cena del Señor. Por todos los demás, él no estaba de acuerdo. Ahora, este es un punto que él tenía, ¿no? Y muchos de los reformadores que conservaron y muchas de las hoy iglesias reformadas tienen, y bueno, la iglesia luterana no se diga, el bautismo de infantes, pero la palabra de Dios no nos enseña, ¿verdad?, que necesariamente un niño deba ser bautizado. Al momento de su nacimiento no deba ser bautizado, porque un niño no tiene conciencia hasta ya después, de pecado hasta ya después que sea más grande. Pero bueno, él creía esto. Ahora, la burla atrevida, fíjense, concluye su libro más provocador con una atrevida burla a la iglesia romana. Fíjense lo que él dijo: oigo decir que se están preparando nuevas bulas y maldiciones papales contra mí, en las que se me insta a retractarme o a ser declarado hereje. Si esto es cierto, entonces deseo que este pequeño libro sea parte de mi futura retractación. O sea, que todo lo que él había escrito. Bueno, dando a entender que pues que le comprobaran a ver cómo iban a refutar todo eso, ¿no? Pues no, Lutero fue cada vez más agresivo, fíjense, fue más desafiante contra los dogmas de la Iglesia Católica. O sea, llegó al punto de cero tolerancia y hasta rechazó los sacramentos, ya vimos. Cada vez fue más desafiante, cada vez fue más enérgico en su protesta contra las cosas que la Iglesia Católica creía. Y bueno, pues se dedicó su vida, el resto de su vida prácticamente a eso, y vamos a ver cómo él termina. Vamos con la última obra, que fue La Libertad Cristiana. Esta fue en este año la última obra que él escribió. Este libro, titulado de esta manera, La Libertad Cristiana, es considerado por muchos como uno de los mejores escritos de Martín Lutero. Sostiene, como lo hace Lutero, que la fe y el amor son los principios rectores de la vida, son los 2 principios rectores de la vida cristiana. La fe expresa la relación
del cristiano con Dios y el amor, la relación con los demás seres humanos. Así es como él lo miraba, lo explicaba, lo transmitía. Estos dos principios cristianos son interdependientes, y donde hay fe, también hay amor, es lo que él decía. Dice, por la fe, el cristiano se eleva más allá de sí mismo hasta Dios. Por el amor, desciende por debajo de sí mismo hasta el prójimo. Es la perspectiva que él tenía. Así pues, Lutero considera que la fe y el amor van muy unidos. Es decir, que uno no puede tener fe en Dios, no puede creer en Dios y no amar a su prójimo. Así es como él lo miraba, así es como él lo interpretaba, ¿ok? Ahora, bien, estos fueron las obras que Martín Lutero escribió en este año. Pero vamos a hablar de, y ahora sí, lo que viene siendo la ruptura de su relación con Roma, con la Iglesia de Roma. Vamos a hablar de la excomunión de Lutero y lo que se le denominó el Patmos, ¿verdad?, de Lutero. Bueno, la bula papal y la excomunión. El viejo némesis o enemigo, ¿verdad?, de Lutero, Johann Eck, con quien debatió en Leipzig, ayudó al papado a preparar un ultimátum, fíjense, algo llamado bula papal. Esta bula papal se tituló, en latín, ¿verdad?, la palabra es así, Exsurge Domine, publicada el 15 de junio de 1520. Citando las primeras palabras del Salmo 74, la frase inicial dice así: levántate, Señor, y juzga tu casa. Un jabalí, esta versión lo dice de esta manera, un jabalí ha invadido tu viña. O sea, ya saben quién. El jabalí, por supuesto, era Lutero. La bula papal citaba 41 supuestos errores y daban a Lutero 70 días para retractarse o ser excomulgado, entiéndase, expulsado. Bueno, Lutero desafió al Papa una vez más, y en el día 10 de diciembre de ese mismo año, frente al pueblo de Wittenberg, tomó la bula papal, es decir, el documento, y lo colocó en una hoguera y lo quemó. Fíjense, ya habían pasado los 70 días, por lo que el Papa emitió una bula de excomunión el 3 de enero de 1521. Ya casi 500 años de eso, ¿no? O más de 500 años de eso. ¿Qué pasó? Bueno, el príncipe Federico, apoyó a Lutero. El príncipe de Lutero, o sea, Federico el Sabio, apoyó notablemente a Lutero, incluso ante las amenazas del Papa. Ciertamente Federico no deseaba meterse en problemas con el Papa, pero el orgullo alemán puede haberle inclinado a apoyar a Lutero, al ver su actuación, al ver su despliegue, al ver su actitud desafiante y de no rendirse ante todo eso. Posiblemente eso influenció a apoyarlo, al verlo tan convencido de que tenía que responder de esa manera. El apoyo de Federico fue aún más notable porque no hay pruebas claras de que abrazara la teología de Lutero, o incluso de que los dos hombres que se encontraran cara a cara. Incluso si se presentara una explicación satisfactoria, escaparía al lector moderno. Lo que sí está claro es que el lector Federico apoyó y defendió a Lutero con gran riesgo para su propia corona. Y bueno, una vez el Papa que excomulgó a Lutero pasó a ser responsabilidad judicial de las autoridades civiles, en este caso del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, llevar a Lutero a juicio. Aquí vamos a hablar de la dieta de Worms. Fue el joven emperador Carlos V, de apenas 19 años, quien convocó a Lutero a una audiencia en la dieta imperial de Worms en abril de 1521. La citación incluía un salvoconducto, una promesa de protección y solo hablaba de una audiencia. Lutero era plenamente consciente del peligro, pero estaba igualmente decidido a llevar su caso ante el emperador. Cuando su carro se acercaba a la ciudad el 16 de abril, un centenar de nobles salieron a recibir a Lutero y le acompañaron mientras entraba en Worms. Pues ya era una figura conocida, ya sabían, pues revelarse al Papa no era cualquier cosa, ya es su nombre, ¿verdad? Era algo conocido. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el mariscal imperial informó a Lutero de que debía comparecer ante la dieta del día siguiente, el 17 de abril. Luego Lutero llegó puntualmente al palacio episcopal a la hora señalada y luego esperó.
Cuando finalmente fue convocado eran las 6 de la tarde y estaba oscureciendo. Al entrar en el gran salón del Palacio Episcopal se encontró ante más de 200 de los hombres más poderosos de Alemania. Además del emperador del Sacro Imperio, Carlos V, había 6 electores imperiales, legados papales, arzobispos, obispos y varios embajadores de países extranjeros. O sea que la crema y nata ahí, ¿no? Esperaba ahí algo fuerte. Varios centenares de soldados españoles rodeaban la sala y miles de espectadores llenaban las calles. El fiscal imperial se llamaba Johann Ecken. Le llamó a entrar a la sala. Solo tenía 2 preguntas. Ecken señaló una mesa que contenía los escritos de Lutero y Ecken le preguntó a Lutero si estos eran sus libros. Y Lutero respondió que sí, esos eran sus libros. Y luego, en segundo lugar, Ecken le preguntó, ¿renunciaría a lo que ha escrito? ¿Renuncias a todo lo que has dicho? ¿Cuál creen que fue la respuesta de Lutero? Miren, Lutero se sintió algo intimidado, sinceramente, porque imagínense estar rodeado de todo eso, ¿no? Todas esas autoridades, todas esas figuras, por esta asamblea. Pero Lutero, el gran y audaz Lutero, pareció casi perder los nervios. Le pidió al emperador que le diera más tiempo para pensar su respuesta. El joven emperador le dio a Lutero 24 horas para pensar qué era lo que iba a responder y le permitió que se fuera. ¿Sabes qué? 24 horas tienes y vienes y nos das tu respuesta. Lutero pasó la noche en vela consultando con sus amigos y recuperando la compostura. En una carta escrita esa noche a un amigo declaró su decisión. No me retractaré ni un ápice. Es decir, en lo más mínimo no me voy a retractar. Pues ¿qué pasó? Que al día siguiente él se presentó en el Palacio Episcopal y tras una nueva espera de varias horas, porque volvió a esperar un tiempo, fue admitido. El día anterior se había mostrado algo tímido, pero esta vez era diferente. Venía firme, se miraba más firme y resonante. Tras disculparse por sus desconocimientos de la etiqueta cortesana, explicó que sus escritos pertenecían a categorías diferentes. Primero, dijo que había algunos que eran escritos devocionales y que eran edificantes para todos. Incluso sus oponentes, dijo, no querrían que renunciara a ellos. En segundo lugar, dijo que había algunos escritos que eran las corrupciones del papado y Lutero dijo que renunciar a ellos equivaldría a afirmar la maldad y no podía hacerlo. En tercer lugar, había algunos de sus obras en las que confesaba haber empleado palabras duras, pero afirmaba que la maldad tenía que ser tratada y por lo tanto tampoco se retractaría de esos escritos, ni ninguna de esas palabras. Pues ¿qué pasó? Que los príncipes imperiales consideraron que Lutero había evadido la cuestión. Volvieron a pedir una declaración inequívoca y Lutero dio entonces su famosa respuesta. Lo dijo en latín, pero aquí no lo vamos a decir en latín, ¿verdad? Porque ya no estamos en esa época. ¿Qué fue lo que él dijo? Fíjense lo que él dijo, es una frase muy conocida de él, que muchos han tomado con una actitud, ¿verdad? Todavía más equivocada. Pero fíjense, a menos que se me convenza el testimonio de las Escrituras o la razón clara, pues no confío ni en el Papa ni en sus concilios solamente, pues es bien sabido que a menudo han errado y se han contradicho. Estoy obligado por las Escrituras que he citado y por mi conciencia soy cautivo de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es seguro ni prudente ir en contra de la conciencia. Y luego concluyó de la siguiente manera: aquí estoy, esto lo dijo en alemán según la historia, aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Es decir, a menos que lo que ustedes vayan a decir esté respaldado por la Escritura, por el testimonio de la palabra de Dios, yo me retracto, de lo contrario no lo voy a hacer. La respuesta inmediata de la sala fue bastante dramática. Los soldados españoles no pudieron contenerse y comenzaron a gritar a las llamas porque les pareció desafiante, bastante desafiante esa declaración. A las llamas empezaron a gritar.
Carlos V era un hombre muy joven, pero cumplió su palabra y permitió que Lutero saliera vivo del palacio episcopal. Todavía había palabra en esa época, ¿no? Cuando Lutero llegó a sus habitaciones, se dice que que levantó los brazos y exclamó: lo he conseguido, lo logré, celebrando que había salido ileso de ese lugar. Al día siguiente, el día 19 de abril, el emperador Carlos volvió a convocar la dieta para discutir su respuesta. Federico el Sabio defendió a Lutero. Aquella tarde había aparecido una pancarta en la que se declaraba que 400 nobles y 8,000 soldados estaban dispuestos a defender a Lutero contra el emperador. La situación era leccionadora. Lo último que necesitaba el nuevo emperador era una guerra civil en Alemania. Y así, el día 26 de abril, a Lutero se le permitió finalmente salir de Worms con la única promesa del emperador de protección durante 25 días para su respuesta. Y bueno, Lutero salió vivo de ahí, de ese lugar. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ya la libró, ya final feliz. Fíjense, después de todo pasó algo muy fuerte para él. Cuando su carro se acercaba a la pequeña ciudad de Mora, en la noche del 4 de mayo, de repente 5 soldados rodearon el carro y sacaron a Lutero de y lo secuestraron en medio de la noche. Cuando las noticias llegaron al famoso artista y simpatizante luterano Alberto Durero, se lamentó, diciendo: oh Dios, Lutero ha muerto. Ahora, ¿quién nos predicará el santo evangelio con tanta claridad? Resultó que esto formaba parte de un elaborado plan para salvar la vida de Lutero. Antes de que saliera de Worms, el lector Federico le hizo llegar un mensaje clandestino en el que le comunicaba que su viaje a casa sería interrumpido y que sería llevado a un lugar secreto por su propia seguridad. Lutero es conducido al castillo de Wartburg en el bosque de Turingia. Federico, con su audaz acto, no solo salvó la vida de Lutero, sino que probablemente, algunos dicen, el movimiento de la Reforma, porque no iban a dejar que saliera vivo el emperador y todos sus oficiales que se quedaron con esa respuesta. Pero este hombre, Federico, lo ayudó y lo secuestró a escondidas y lo sacó de ahí. En mayo de 1521, el emperador emitió un edicto imperial, declarando a Lutero no solo hereje, sino criminal proscrito del imperio, simplemente por predicar o intentar predicar un poco más fielmente la palabra de Dios. Fíjense nada más, ¿por qué? El edicto de Worms fue muy severo. No solo proclamaba a Lutero como criminal, sino que prohibía a cualquier persona ayudar a Lutero, a cualquiera, fíjense, que ayudara a Martín Lutero iba a ser condenado a pena de muerte. También se prohibieron todos sus libros. Durante el resto de su vida, Lutero fue declarado hereje y vivió con un precio por su cabeza como proscrito del Estado o como un enemigo de la nación. Durante casi un año, Lutero permaneció en el castillo de Wartburg, al que llamó su Patmos. ¿Recuerdan? Así se llamaba la isla donde el apóstol Juan fue expulsado, la isla de Patmos. Bueno, él lo llamó así, de manera simbólica. Lutero se hizo su propio disfraz, una barba completa y una cabeza llena de pelo que cubría su tonsura. Llevaba la vestimenta de un caballero y adoptó el nombre de George Junker. A pesar de estar bajo custodia, fíjense, Lutero aprovechó su tiempo para producir unos escritos. Cuando fue apresado por los soldados del elector, Lutero se arregló para llevar consigo una de sus posesiones más preciadas, su Nuevo Testamento en griego. Esta es una de las decisiones más importantes según de la Reforma, ya que este texto se convirtió en el principal recurso para su traducción de la Biblia en alemán, en este caso la del Nuevo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento. Una de sus contribuciones más duraderas a la Reforma. En un periodo extraordinario de 3 meses, fíjense, Lutero produjo una traducción al alemán del Nuevo Testamento, que no se parecía a ninguna otra traducción anterior. La traducción de Lutero se basó en el texto
griego original y no en la Vulgata latina. En esa época ellos usaban para los cultos la Biblia en latín o una traducción de la Biblia en latín que es esta, la Vulgata latina. Y puso su énfasis en la claridad y la sensibilidad a los ritmos del alemán cotidiano. Es decir, la traducción la hizo para que la gente la pudiera entender de una manera entendible. No cabe duda que la teología de Lutero influyó, incluso determinó su traducción. Cuando tradujo Romanos 3 al 8, añadió la palabra solo, aunque no estaba en el texto bíblico. Su traducción decía, justificado sin las obras de la ley, sino solo por la fe. Los críticos le acusaron de distorsionar el texto, pero él insistió en que esa era la verdadera intención del apóstol. Bueno, los compromisos teológicos de Lutero también se afectaron a su opinión sobre la canonicidad del libro de Santiago. Él, ya sabemos, él no aceptaba este libro, aunque incluyó la epístola de Santiago, fíjense, en la traducción del Nuevo Testamento. A pesar de que la denigró como una epístola de paja, porque le parecía que enseñaba la justificación por las obras. También dudaba de la canonicidad de Judas, de Hebreos y de Apocalipsis, que describió como una profecía muda, pero de igual manera las incluyó en su traducción del Nuevo Testamento. Claro que estas eran las opiniones que él tenía en cuanto a los textos, ¿verdad?, del canon, pero bueno, creemos que la selección que se dio fue por guía de Dios, y aunque Lutero hizo buenas aportaciones, esa era una opinión que él tenía. Pero de igual manera las incluyó en su traducción. Por algo Dios permitió eso, ¿verdad? Su traducción al alemán tuvo mucho éxito inmediato. Se publicó por primera vez en Wittenberg y fue tan popular que tuvo que reeditarse poco después. Lutero entonces dedicó al Antiguo Testamento y a la Biblia completa, se dedicó al Antiguo Testamento y a la Biblia completa en alemán, que se publicó finalmente hacia el año de 1534. Lutero era un hombre que se le conoció como un hombre del libro, por lo que dedicó una enorme atención a esta traducción. Y esta es una de las cosas que más destacaron en la vida de Lutero, a pesar de los escritos que hizo, sino que él hizo una traducción de la Biblia al alemán para que la gente pudiera leerla, porque no había una traducción para que otros pudieran leer la Biblia. Solamente la única manera en que alguien pudiera siquiera escuchar, ¿verdad?, lo que decían las letras de los textos sagrados era yendo al culto de la misa, y aparte en latín. Pues no entendía la gente, no sabía, no todos tenían los recursos para estudiar latín, y pues los que no entendieron ahí se quedaron, y los que sí entendían pues más o menos. Pero Lutero hizo esa traducción, su intención era que todos pudieran leer, conocer y aprender de la palabra de Dios. Que podamos, este movimiento, claro que damos gracias a Dios, ¿verdad?, por todas las cosas que se aportan, y entendemos que hubo cosas que no estuvieron muy bien, pero una de las cosas buenas que aportó la Reforma es que todos pudiéramos tener una Biblia en nuestras manos. Y que Dios permitió, ¿verdad?, que se levantaran hombres, en este caso como Lutero y como otros anteriores a él, para preservar y poder llevar y seguir llevando la palabra de Dios. Hoy en día la Biblia es el libro más vendido de la historia, no sé si sabía usted eso. Históricamente es el libro más vendido y ha sido traducido a miles de idiomas. Se sigue expandiendo su traducción hasta el día de hoy. Hay algunos movimientos que siguen trabajando en traducirlo a otros idiomas, como a los dialectos de aquí de México, de las lenguas nativas de aquí, de los indígenas. Hay versiones del Nuevo Testamento, fragmentos que se han hecho traducciones a esos dialectos, para que la gente que no habla español aquí, que si no sé si usted sabía, pero el español no es el idioma oficial de México, de hecho México no tiene idioma oficial, pero para esa gente que no habla español, todavía hay movimientos que trabajan para llevarles los textos de la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, en su idioma. Yo creo que ese es un buen motivo, una buena por la cual deberíamos incluirlo en nuestra oración, que se siga expandiendo todavía un poco más la palabra de Dios para que lleguen a esos lugares. Traducciones a pueblos o a tribus en África, dialectos que no son, ¿verdad?, muy conocidos. Pero en fin, esta fue una de las cosas que muy distintivas que podemos y que agradecemos a Dios, que, ¿verdad?, la gente tuvo su Biblia en su idioma. Eso era algo que no se había visto antes.
Nadie tenía un escrito, solamente ¿verdad? Los miembros del clero o los sacerdotes o el papa. Pero bueno, así la gente empezó a conocer la palabra de Dios y empezó a aprender, ¿verdad? Y empezó a leer y empezó a conocer las historias de los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Y bueno, pues ya lo demás es historia, que fueron habiendo más traducciones. Pero bueno, estas fueron las cosas que Lutero aportó en, 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 en la Reforma, y la manera en cómo él protestó y no se doblegó ante, pues en este caso ante el Papa y ante todos los que estaban eh, a favor de la manera en cómo se debía hacer la iglesia. Pero él no se doblegó. Se describe que Lutero fue bastante enérgico, ¿verdad? En sus declaraciones, en sus predicaciones, en sus exposiciones, y a la hora de protestar, pues no se diga. Fue alguien que tuvo un carácter así para defender lo que él defendió, y no se retractó. Pero bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, y si Dios permite, en 15 días, porque vemos que la siguiente semana, el jueves, va a ser teología, hasta el otro jueves vamos a continuar con lo que es la historia de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a orar para estar terminando, y vamos a dar gracias a Dios. Hermanos, y siempre que oremos por la iglesia a nivel mundial, oremos porque la palabra de Dios se predique de manera fiel, ¿verdad? Que Dios siga levantando y que siga puliendo y preparando, ¿verdad? Hombres que se levanten a predicar fielmente la palabra de Dios, no para manipular a las personas, no para servirse de los demás, sino para predicar el evangelio. Que eso es lo más importante. Hay muchas, no quiero abarcar mucho tiempo aquí, ¿no? Pero hay muchas malas imágenes que la iglesia, lo digo en ese sentido, ¿verdad? Hemos dado con los horrores en la historia de la iglesia, pero creo que Dios encomendó a la iglesia esta misión de ser la luz del mundo. Bueno, oremos para que se siga llevando la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Amén. Pero sobre todo que esté viva en nuestros corazones, gobernando nuestra vida, nuestras decisiones, gobernando nuestros planes y también nuestros deseos, ¿ok? Porque el mundo celebró un fin de año y un año nuevo con propósitos, ¿verdad? Ya saben los propósitos de la mayoría de las, ¿no? Que bajar de peso, los clásicos, ¿no? Que siempre suben, no, nunca bajan. Este, trabajo nuevo, ¿verdad? Otro carro, otra casa, otra familia, ¿no? Pero para nosotros eso no es lo que verdaderamente evoca todo el año, sino que nuestro propósito debe ser, puede haber otros muy buenos, ¿no? Pero todos los días debe mantenerse una meta clara, y es cada día parecernos más a Cristo. Bueno, buscar el reino de Dios por encima de todas las cosas, su reino y su justicia, y creer y confiar que al tiempo Él añadirá todo lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que trabajar lo que Dios nos enseña a trabajar. Amén. Pero bueno, vamos a orar para estar terminando, y si Dios quiere y si Dios permite, nos vemos el día sábado. Acuérdense, el sábado va a haber oración después de la enseñanza de iglesia que se va a orar. Así que tráigase las rodilleras, ¿eh? Ya las sesiones de oración van a ser de 2 horas. Aleluya. Vamos a estar orando, y que el Señor nos ayude para mantenernos fieles a su palabra, a todo lo que nos enseña la iglesia, a su palabra, cómo debe ser la iglesia, y que aprovechemos nuestro tipo de oración también. Amén. Oremos aquí donde estamos para terminar. Dios Padre, damos gracias en esta noche una vez más, porque nos ha permitido aprender de este capítulo, de este episodio de la historia de la iglesia. Gracias te damos, Padre, porque tú has cumplido tu promesa hasta el día de hoy, y ninguna fuerza, ningún poder, ni ninguna autoridad que han querido levantarse de este mundo y del reino de las tinieblas ha prevalecido contra tu sagrada y amada iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú has guardado, Señor, ese remanente que en medio de todas las cosas han buscado tu palabra, te han buscado a ti, y permanecer fieles a tu palabra, lo que tú nos enseñas, Señor. De la misma manera, Señor, ayúdanos a tener lo que tuvieron, ayúdanos a desarrollar cada día eso mismo que tuvieron nuestros hermanos del primer siglo, que a pesar de que perdieron tal vez su casa, su familia, incluso su vida, no renunciaron a ti, no renunciaron a su comunión contigo por unos cuantos pesos, no renunciaron a ti, Señor, ni a vivir contigo por eternidad, por una posición y por nada de eso, Señor. Incluso perdieron más de lo que se pudieron haber imaginado, pero en este mundo perdieron todo, pero en ti ganaron toda la eternidad. Porque así tú lo has conseguido. Te pedimos que nos ayudes a tener esa pasión que habitó en la iglesia del primer siglo, para permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra,
No importa lo que se levante y no importa que venga, Señor, permanecer convencidos con nuestras convicciones firmes de que ahora te pertenecemos y que nuestra vida es tuya y que tú tienes el cuidado también. Y guárdanos de querer, Señor, de buscar lo que solo tú puedes darnos en otros lugares, en otras personas, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, te pedimos que guarde nuestro camino de regreso, guarda nuestros vehículos, Padre, cualquier falla mecánica, de cualquier accidente, Señor, cualquier situación que se pueda presentar, Señor, en el camino de regreso. Ayúdanos a estar atentos a nuestro camino, para ser responsables, Señor, en todas nuestras áreas, y si así lo permites, para reunirnos una vez más en este lugar, para venir a adorarte, para venir a escuchar tu palabra, para venir a ser enseñados, para venir a ser instruidos, para seguir llevando tu luz, tu evangelio, tu palabra al resto del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos...